Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Continuamos entonces con Matemática Superior, con la unidad número 6, en donde vamos a tratar de aprender a resolver ecuaciones no lineales. Siempre recordemos como una herramienta del cálculo numérico para resolver o aplicarlos a modelos simples y sencillos. Muy bien, a ver, primero lo que debemos entender es qué es una ecuación no lineal. Una ecuación no lineal va a ser una función en donde la variable va a estar elevada a una potencia distinta de 1. Si es un polinomio, no tiene que ser recta. Y pueden incluirse funciones trigonométricas, bueno, cualquier función trascendental, o combinación de ellas, ¿sí? El objetivo del modelo va a ser encontrar una raíz de esa ecuación no lineal y que esa raíz tenga una información significativa para dar respuesta al modelo. Los métodos que vamos a ver en esta sección, en particular vamos a trabajar en el práctico con el método de Newton-Raphson. El objetivo que tiene este método va a ser aproximar a las raíces de las ecuaciones no lineales y de esta manera poder resolver el modelo. Entonces, hablar de raíces es encontrar el valor de x cuando la función se anula. ¿Cuántas raíces tiene una función? Raíces reales. ¿Cuántas raíces tiene una función reales? Puede tener 0, 1, 2 o infinitas raíces. Veamos, por ejemplo, el seno o el coseno tienen infinitas raíces, ¿de acuerdo? La parábola tiene 2 raíces. Una función cúbica tiene 3 raíces, que puede tener 3 raíces reales e iguales, 3 raíces reales y distintas, o puede tener una raíz real y 2 imaginarias. ¿Bien? Ok. Veamos un ejemplo de un modelo en donde se puede aplicar o que tiene sentido encontrar una raíz para resolver el modelo. Y yo elegí este ejemplo. Por ejemplo, la ley de la oferta y la demanda, y lo que necesitamos buscar es el punto de equilibrio. La función de la demanda es la función que está representada con la curva roja, y la función de la oferta es la función que está representada con la curva de color azul. Tanto la demanda como la oferta, la variable dependiente es precio y la variable independiente es la cantidad. Y llamamos punto de equilibrio al punto en donde ambas curvas se cortan. ¿Y qué significa el punto de equilibrio en el modelo? El punto de equilibrio es el precio en que los vendedores están dispuestos a vender la misma cantidad en que los compradores están dispuestos a comprar. Entonces, si quisiéramos averiguar cuál es la cantidad del punto de equilibrio, deberíamos hacer lo siguiente. Estamos buscando cuando la demanda se iguala a la oferta. Deberíamos pasar todo a un mismo miembro, restarlo a igualar a 0. De esa manera encontraríamos el valor de x, o sea, esa cantidad que mencionamos en el punto de equilibrio. Luego, si quisiéramos saber el precio, o sea, esa x sería nuestra raíz, porque esta sería la función a la cual le buscamos la raíz, la o las raíces, dependiendo de la función, de la forma de la función que me quedó f de x. Luego, si quisiéramos saber el precio del punto de equilibrio, deberíamos evaluar, o en la demanda o en la oferta, me da igual, con esa x encontrada y nos daría el valor del precio del punto de equilibrio. Ok. Por ahora es como digamos, un anticipo a los modelos con los que vamos a trabajar. Ya vamos a ver un segundo video en donde el profesor Andrés Cabuch trata de englobarles cuáles serían los tipos de modelos con los que podríamos trabajar, ¿sí? Ok, ahora avancemos a tratar de entender todo este tema de las ecuaciones no lineales y cómo las resolvemos.
Bien, por un lado, les decimos que con los métodos numéricos con los que vamos a trabajar, vamos a obtener aproximaciones a las raíces. No vamos a obtener la raíz exacta, sino aproximaciones. Van a ser métodos indirectos y con estos métodos vamos a ir calculando distintas aproximaciones. ¿Por qué usamos estos métodos numéricos y no usamos algún otro método que nos permita encontrar las raíces exactas? Bueno, porque dependiendo de la forma de f de x, es posible que sea difícil obtener las raíces exactas. O sea, si yo tengo una parábola, tenemos la formulita del cálculo de las raíces más caras, ¿sí? El menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac dividido 2a. De esa manera la aplicamos y obtenemos las raíces exactas. Ok, pero puede pasar que la función no sea o no podamos obtener las raíces exactas. Entonces, es aquí en donde intervienen los métodos o las herramientas del cálculo numérico. Lo que vamos a hacer es, como van a ser aproximaciones, vamos a controlar a través de unos errores aceptados, que ya lo vamos a ver más adelante, se llaman delta X y delta Y, en donde controlamos la precisión tanto en la raíz como en el valor de la ordenada, y cuando se cumple con ese error, tomamos ese valor como una solución o como una respuesta a mi modelo. Ok, entonces, empecemos a tratar de definir a una raíz o las raíces de la función. Si la función está definida y es continua en un intervalo AB, las raíces de la función representan cada valor de epsilon para el cual la función se anula. Eso es una raíz. Para poder encontrarla y aplicar las herramientas del cálculo numérico, vamos a tener que cumplir dos etapas. La primera etapa la vamos a llamar aislamiento de las raíces. Y la segunda etapa es la aplicación del método para encontrar dicha raíz o raíces. Siempre vamos a trabajar de a una raíz por vez. Ok, si empezamos con la primera etapa, que es el aislamiento de las raíces, consiste en encontrar un intervalo A, B, lo más pequeño posible, en donde en su interior exista una única raíz. Cuidado con esto. Una única raíz. No puede haber más de una raíz. Y siempre tenemos que tener cuidado con el modelo, cuál es la raíz que estamos buscando. Porque, por ejemplo, la función puede tener infinitas raíces, pero buscamos la menor raíz positiva. O sea, la que esté más cerca de cero desde el lado de los positivos. Entonces no puede ser cualquier intervalo AB, sino el intervalo que contenga esa primera raíz positiva. Muy bien, si miramos el gráfico, lo primero que ustedes deben estar pensando es, o deberían tratar de deducir, cuál sería la primera condición que necesitaríamos. Miremos, la función en este punto es negativa y la función en este punto es positiva. Y eso tiene lógica, porque la raíz, para que epsilon sea raíz, la función tiene que valer 0. Y para que valga 0, bueno, o la raíz viene del lado de los negativos y pasa positivo, o viene de los positivos y pasa negativos. Entonces, esa va a ser nuestra primera condición, que el signo de f de A sea distinto al signo de f de B. Esto nos va a asegurar que al menos contenga el intervalo una raíz, una o un número impar de raíces. A ver, esto lo pensemos en la siguiente diapo. ¿Por qué dije uno o un número impar de raíces? Bueno, imaginemos que esta función sigue, en vez de volver a subir, en vez de apoyarse sobre el eje, sigue para el lado de los negativos, ¿sí? Sigue acá y sigue para el lado de los negativos. Y el intervalo que escogimos es desde A hasta B.
Ok, ¿cuántas raíces nos quedan si sigue para el lado de los negativos? Nos quedaría epsilon 1, epsilon 2 y epsilon 3. 3 raíces. Siempre, cuando yo tengo la función que es continua en el intervalo y tomo desde un punto positivo, o sea, el signo de f de a positivo y el signo de f de b negativo, siempre va a poder existir 1, 3, 5 o un número impar de raíces. Ahora bien, ¿qué sucede cuando tomamos dos puntos, ¿sí? F de A y F de B del mismo signo? Ok, imaginemos que nuestro extremo sería A1 y uno imaginario que esté acá al lado. ¿Cuántas raíces tenemos desde A1 hasta este punto imaginario que estamos determinando? Que sería antes de epsilon 3, ¿sí? Tenemos 0 raíces. Ok, ahora imaginemos que tomamos el intervalo desde A hasta A1. F de A es positivo y F de A1 también es positivo. ¿Cuántas raíces nos quedaron en dicho intervalo? Nos quedaron 2. Epsilon 1 y epsilon 2. ¿Bien? Ok, cuando tomamos dos extremos de intervalos con el mismo signo, siempre me van a quedar 0, 2, 4 o un número par de raíces. Ok, imaginemos esta última partecita, que básicamente lo traigo para que recordemos lo siguiente. ¿Qué sucede con una parábola cuando se apoya sobre el eje de las X? ¿Cuántas raíces tiene una parábola? 2. Cuando se apoya sobre el eje de las X, esas dos raíces son reales e iguales. Por eso, acá en epsilon 3 serían dos raíces reales e iguales. ¿Sí? Por eso, la primera condición que hemos definido es una condición suficiente, pero no me está determinando que exista una única raíz. Bien. Pensemos cómo tendría que ser la segunda condición para que para que mantener el cambio de signos y que no vuelva a subir la función para no correr riesgo de que pueda tener otra raíz inmersa en el intervalo, ¿me explico? Bueno, la condición es que la derivada de la función en el intervalo que nosotros escojamos exista y que esa derivada conserve el signo durante todo el intervalo. Entonces, un intervalo que sí cumple con ambas condiciones sería desde A hasta A3, por ejemplo, y estaría conteniendo a epsilon 1. O también podría ser desde A2 hasta A1. ¿Bien? Esta condición es necesaria para poder encontrar un intervalo A, B en donde exista una única raíz. Tenemos esas dos condiciones entonces. Ok, una vez que encontramos dicho intervalo, que no es tan sencillo de encontrar, a ver, vamos a resumir cómo haríamos en el práctico, cómo podemos hacer para encontrar el intervalo. Lo primero que se me ocurre, o las herramientas que podríamos usar, serían una tabla de valores en donde buscamos el cambio en los valores de I. O sea, si el signo de I1 es positivo, 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 buscamos el cambio de signo en los valores de f de x. Bien, podemos acompañar o trabajar con un gráfico. Entonces, a medida que vayamos calculando y obteniendo valores, podemos ir haciendo un gráfico. Veamos que en este gráfico, estos puntitos son raíces, son 3 raíces. Entonces, si cuando empezamos a graficar, lo que queremos obtener es la raíz, esta que está aquí, bueno, dejamos de trabajar, o la mayor raíz negativa, por ejemplo,
la mayor raíz negativa, ¿cuál sería? La que está más cerca de 0, ¿sí? La que está más cerca de 0, y sería esta que estamos remarcando. Entonces, a partir de ahí no tiene sentido trabajar con la parte positiva. Siempre tenemos que escuchar y leer con atención el modelo para poder entender cuál es la raíz que estamos buscando. Y para asegurarnos realmente que el intervalo que encontramos existe una única raíz, el método más eficiente es tratar de dividir a la función original en dos funciones. Entonces, si nosotros tenemos que f de x es igual a 0, si repartimos una partecita de la función para un miembro y la otra partecita para el segundo miembro, lo que vamos a hacer es buscar cuando estas dos raíces se cortan, parecido al modelo de la oferta y demanda, ¿sí? Entonces, si f2 es una parte de f de x y f1 es la otra parte, podríamos tratar de buscar funciones que podamos dibujar más fácilmente a mano alzada, ¿sí? Entonces, de esta manera, poder encontrar dónde se corta y luego trabajar en detalle con ese trámite y tratar de encontrar el intervalo AB. Bueno, esto deben practicarlo con muchas veces, porque no es sencillo encontrar los intervalos correctos. Ok, una vez que hemos determinado el intervalo AB en donde existe una raíz, con dicho intervalo ya calculado, pasamos a trabajar con los métodos. Los métodos con los que vamos a trabajar van a ser dos. Primero, el método de punto fijo, que si bien no lo vamos a usar para el práctico, lo necesitamos porque vamos a necesitar conceptos que nos va a otorgar el método para luego aprender y comprender, y es el que sí vamos a usar en el práctico, el método de Newton-Raphson. Muy bien. El método de punto fijo o aproximaciones sucesivas parte de una aproximación inicial, que puede ser A o B del intervalo que acabamos de encontrar, y por medio de un algoritmo lo que hace es encontrar aproximaciones sucesivamente mejores en cada paso a mi raíz. Este método consiste en, de la función original que es igual a 0, separar una x, observen que esta x va a ser una recta, y del otro lado dejar todo lo que me sobra, ¿sí? Al cual vamos a llamar g de x. Tal que soluciones de x igual a g de x van a ser soluciones de mi función original, porque como vimos hace un ratito, podíamos dividir a la función en dos funciones, nada más que en este caso, una de las funciones siempre va a ser x. A ver, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Pueden existir muchas g de x posibles, ¿sí? Si, por ejemplo, tenemos esta parábola, si despejamos a esta x primero, podríamos obtener esta g de x, x cuadrado menos 2. Ahora bien, si despejamos esta x para este lado, nuestra g de x sería raíz cuadrada de 2 más x. Y podemos hacer también, por ejemplo, esta otra g de x que es equivalente a la función original. Y podríamos tener infinitas g de x. ¿Qué va a pasar? Que no todas las g de x van a ser satisfactorias para poder encontrar las raíces. Esto lo vamos a ver en que teóricamente lo vamos a analizar cuando analicemos la condición de convergencia. No todas las g de x van a converger a mi raíz. De esta manera podríamos definir la fórmula iterativa del método de punto fijo, que es lo que dice que si yo tengo un punto inicial, lo evalúo en g, el valor que obtenemos de calcular
o evaluar g con ese punto inicial va a ser mi próxima iteración, o la primera aproximación a la raíz. Luego, esa aproximación la volvemos a incorporar dentro de g, volvemos a evaluar g y obtenemos otra iteración u otra aproximación a mi raíz. Como ustedes ven, las fórmulas de cálculo son muy sencillas para el método de punto fijo. Lo difícil es encontrar una g que converge y que realmente me lleve a la raíz que estoy buscando. Para que ese algoritmo sea de utilidad, debemos comprobar lo siguiente. Primero, que dado un x de 0, que es la aproximación inicial a la raíz, para este punto de partida podemos calcular x1, x2, x3, etc. Y esa sucesión de cálculos me van a converger a la raíz. Y por último, cuando llegue a la raíz epsilon, epsilon va a constituir un punto fijo en sí mismo. ¿Qué significa esto? Que si yo en este cálculo que les estaba comentando recién, obtengo epsilon, como yo no sé que esa es mi raíz exacta, cuando yo vuelvo a incorporar epsilon dentro de g y vuelvo a evaluar g, me vuelve a dar por resultado epsilon. O sea, una vez que llegué a la raíz, no se mueve y constituye un punto fijo en sí mismo. ¿Bien? Ahora, resumo lo que dijimos recién. X0 es la aproximación inicial, epsilon es la raíz, y tenemos un intervalo i en donde, en dicho intervalo, contiene la raíz, y la función g de x y g' de x son continuas en dicho intervalo i. Si la derivada primera de g de x valuado en todos los puntos del intervalo es menor que 1, la g de x va a ser convergente a mi raíz. Y entonces esa fórmula iterativa sí me va a servir. Y va a converger a la raíz. Esta sería la condición de convergencia. G' de x en valor absoluto, valuado en todos los puntos del intervalo i, tiene que ser menor que 1. Y esta de aquí, xk más 1, igual a g de xk, es la fórmula iterativa. Ahora bien, pensemos un poquito. Si yo tengo un xk, que es el valor que obtenemos en la iteración k, ese valor de xk menos epsilon, que es la raíz exacta, va a ser a lo que llamamos el error en la iteración k. Lo mismo pasaría en la iteración k más 1. Si yo resto el x que obtenemos de la iteración k más 1, lo resto a la raíz exacta, es lo que vamos a llamar el error de la iteración k más 1. Para que converja, el error de la iteración k más 1 tiene que ser menor al error en la iteración k. Y eso significa que me estoy acercando a mi raíz. Si yo represento la fórmula iterativa y represento epsilon en un punto fijo en sí mismo, y restamos esto miembro a miembro, nos queda lo siguiente. En el primer miembro, xk más 1 menos epsilon. Y en el segundo, g de xk menos g de epsilon. Ok, si desarrollamos g de xk a través de la serie de Taylor, ¿cómo nos quedaría? Lo hacemos en un entorno a epsilon, que es mi raíz. Recuerden que Taylor es una serie infinita y que se representa de la siguiente manera. G evaluado en el punto del entorno, el punto en donde quiero calcular el valor de G con el punto del entorno,
G' valuada en el punto del entorno, y continúa de esta manera. Acá normalmente ustedes los deben recordar como dividido 2 factorial. Luego, ¿cómo continuaría? ¿Cómo sería el término que sigue? XK menos epsilon al cubo por G tercera, derivada tercera de epsilon, dividido 3 factorial. Muy bien. Tengamos en cuenta que XK está muy cerca de epsilon, es un entorno muy chiquitito y es menor que 1. Entonces, como esto es un valor muy pequeñito y a su vez ese valor pequeño está elevado al cuadrado, este término es mucho más chiquitito todavía. Generalmente, en este tipo de series que son infinitas, el primer término y el segundo término son los 2 términos más significativos de la serie. ¿Qué significa esto? Que estos 2 términos sumados me van a dar casi la totalidad del valor de G con un pequeño error. Por lo tanto, desde este término en adelante lo vamos a despreciar. De esta manera, obtuvimos que el resultado de G de XK, aplicando la serie de Taylor, serían estos 2 términos, los 2 primeros términos. Ok, si volvemos a esta expresión y reemplazamos G de XK con lo que acabamos de obtener, tendríamos XK más 1 menos epsilon, el primer miembro no cambia, igual. G de XK lo reemplazamos por estos 2 términos que acabamos de calcular, menos G de epsilon que estaba en la primera expresión. La volvemos a copiar. Ok, acá vemos que G de epsilon y menos G de epsilon se anulan entre sí. Por lo tanto, nos queda que el primer miembro es el error en la iteración K más 1. ¿Ven? Lo habíamos definido de esa manera. Este que tenemos aquí es el error en la iteración K. Ok. ¿Cómo era el error en la iteración K más 1 respecto al error en la iteración K? Era menor, pero nosotros tenemos una igualdad acá. Entonces, ¿cómo hacemos para que la igualdad se respete? O sea, este término que está acá es más grande que el primer miembro. Y además, este término que es más grande está multiplicado por G' de epsilon. ¿Cómo tiene que ser G' de epsilon para que este término que era más grande en realidad se achique? Tiene que ser menor que 1. Entonces, queda demostrado que G' de epsilon, si epsilon, como tenemos aquí, es uno de los puntos del intervalo, es menor que 1, G' de epsilon es menor que 1, G converge hacia la raíz. Y si a esto que acabamos de pensar lo escribimos y lo generalizamos, G', valuado en cualquier punto del intervalo, tiene que ser menor que 1 y hemos demostrado la condición de convergencia enunciada en esta primera parte. Ok, avancemos entonces. Nos quedamos con que punto fijo tenemos la fórmula iterativa y cómo converge G a la raíz. Empezamos ahora a trabajar con el método de Newton-Raphson. El método de Newton-Raphson parte de una aproximación inicial y también, igual que como lo hace punto fijo, por medio de un algoritmo, conduce a aproximaciones sucesivamente mejores. Esto es porque es un método iterativo indirecto. Es uno de los métodos más conocidos para el cálculo de raíces. Y una de las razones por la que es tan conocido es por su velocidad de convergencia. El método de Newton-Raphson puede ser visto de 2 maneras. Primero,
que se puede derivar muy sencillamente de la serie de Taylor, y ya vamos a ver que es un caso particular del método de punto fijo. Entonces, empecemos a pensar cómo lo deducimos de la fórmula de Taylor. Si desarrollamos Taylor una vez más, tratando de calcular el valor de la función en un punto X con un entorno en A. Sería f evaluada en el entorno, f de A, x menos A, f' de A, x menos A al cuadrado, f segunda de A, dividido 2 factorial, y esta formulita continúa. Como les expliqué recién, los dos primeros términos son los dos más significativos y son con los que nos vamos a quedar, por lo tanto despreciamos desde el tercer término en adelante. Y luego decimos, ¿qué queremos calcular? Queremos calcular a mi raíz. ¿Cuánto vale f de x si x fuera la raíz? Si x fuera la raíz, f de x vale 0. Por lo tanto, esta f de x del primer miembro vale 0. Y para encontrar mi raíz deberíamos despejar esta x. Bueno, hagamos eso. Despejemos esta x. Bueno, x menos a queda en un miembro. Nos quedaría esta f de a pasa para el otro miembro restando, y esta f' de a que está multiplicando pasa dividiendo. Luego despejamos esta x. Entonces, esta a pasa restando, que está restando, pasa sumando. Y nos queda la siguiente formulita. Ahora bien, si hacemos un intercambio de variables y x la pasamos a llamar xk más 1 y a la pasamos a llamar xk, ¿cómo nos quedaría? Pensemos. Nos quedaría xk más 1 igual a x de k menos f de xk dividido f' de xk. Y esta va a pasar a ser nuestra fórmula iterativa del método de Newton-Raphson. Vean acá que ha quedado mal, estas k son subíndices, ¿sí? Ya cuando le subamos el PowerPoint a la página, vamos a corregir esas k. De esta manera encontramos la formulita de Newton-Raphson. Ahora, pensemos en comparación con el método de punto fijo que acabamos de estudiar. ¿Qué teníamos en punto fijo? En un miembro teníamos xk más 1 y en el otro miembro teníamos g de xk, que es una función que depende de xk. Podríamos llamar a todo este segundo miembro g de xk. Es por eso que decimos que es un caso particular del método de punto fijo. O sea, Newton-Raphson es un caso particular del método de punto fijo, porque este segundo miembro es una función g que depende de xk. Muy bien, veamos entonces cómo sería la condición de convergencia para el método de Newton-Raphson. Recordemos, la condición de convergencia de punto fijo era g' de xk menor a 1. Tenía que ser de esa manera. La fórmula iterativa de Newton-Raphson es de esta manera. Y decíamos que todo el segundo miembro es g de xk. Entonces, si g de xk es todo el segundo miembro, para poder obtener la condición de convergencia para Newton-Raphson, lo único que tendríamos que hacer es calcular la derivada primera de g respecto de xk. O sea, xk sería mi variable. ¿Y cómo sería? Bueno, derivada de xk. Si xk es la variable, la derivada es igual a 1. Luego tenemos un cociente de dos funciones. ¿Cómo sería la derivada? La derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos
la derivada del denominador por el numerador sin derivar, dividido el denominador elevado al cuadrado. Si formamos dos fracciones con el denominador, nos quedaría de la siguiente manera. Tener en cuenta que este menos por menos se transforma en más. Y observemos que este numerador es derivada primera de xk por derivada primera de f de xk. Esto es exactamente igual al denominador, ya que es f derivada primera de xk elevado al cuadrado. Por lo tanto, lo podemos simplificar numerador con denominador, me queda igual a 1. 1 menos 1 es igual a 0. Por lo tanto, los dos primeros términos se anulan. Y me queda definitivamente solo el segundo término. Este último tercer término, perdón, sería la derivada primera de g de xk, que, valuado en todos los puntos del intervalo, debe ser menor que 1 para que poder obtener, o para que el método de Newton-Raphson converja. Tener en cuenta que es un caso particular del método de punto fijo, por eso estamos haciendo de esta manera. Veamos ahora el análisis gráfico, la interpretación gráfica del método de Newton-Raphson. Si arrancamos de x0, nuestra primera aproximación, y la función es la curva que está de color turquesa, la raíz buscada es este cuadradito, lo que hace el método de Newton-Raphson es trazar rectas tangente a la curva en el punto en donde estamos evaluando, o sea, en x0 la primera vez. De esta manera, la recta tangente, cuando corta al eje de abscisas, ese punto es mi primera aproximación. Si queremos hacer una segunda aproximación, lo que tendríamos que hacer es elevar este punto hasta para poder obtener el valor de la función en dicho punto, obtenemos el par ordenado x1 f de x1 y trazamos una nueva recta tangente a la curva en ese punto. Luego, esta recta tangente, cuando corte nuevamente al eje de abscisas, va a ser la próxima aproximación a la raíz, a la cual llamamos x2. Y así elevamos y volvemos a trazar rectas tangentes. De esta manera, también podemos observar cómo rápidamente accede a la raíz. Pero no nos vamos a quedar con ello, sino que vamos a demostrar la velocidad de convergencia del método de Newton-Raphson. Se dice que es una convergencia cuadrática del método. Y la principal ventaja del método es esta casualmente, la velocidad de convergencia. Y es por ello la importancia o por qué este método es tan famoso. El error del paso K más 1 va a estar en función del cuadrado del error en el paso K. Y a ver cómo podemos demostrar esto. Recordemos que habíamos dicho que xk menos epsilon era el error en la iteración K. También podríamos nombrar el error de la iteración K más 1 de esta manera. Y recordemos que epsilon es la raíz, que es la raíz exacta. Por lo tanto, f de epsilon es igual a 0. Si volvemos a hacer lo mismo que hicimos con punto fijo y armamos la fórmula iterativa y el punto fijo en sí mismo, restamos miembro a miembro y desarrollamos g de xk igual que como hicimos con punto fijo a través de la serie de Taylor, recordamos que g' de epsilon ya lo acabamos de calcular, lo calculamos recién cuando
analizamos la convergencia del método de Newton-Raphson. ¿Se acuerdan que hicimos G' de XK? Bueno, ¿qué pasaría si a ese resultado de G' lo evaluamos en epsilon? Quedaría lo siguiente. La derivada segunda de epsilon por f de epsilon dividido f' de epsilon elevado al cuadrado. ¿Pero qué pasa con f de epsilon? Va a ser igual a 0, porque como epsilon es la raíz exacta, f de epsilon vale 0. Por lo tanto, ¿qué nos sucede? Si g de epsilon es 0, 0 multiplicado por este factor nos va a dar 0, y en este caso se nos anula el segundo término. Por lo tanto, el segundo término más significativo va a ser nuestro tercer término, y lo que vamos a despreciar es desde el cuarto término en adelante. Entonces, si reemplazamos en nuestra formulita como teníamos aquí, nos queda lo siguiente. G de epsilon, G de XK reemplazamos y nos queda G de epsilon, el tercer término que es XK menos epsilon elevado al cuadrado por la derivada segunda de G de epsilon sobre 2 factorial, que es igual a 1 medio, menos G de epsilon, que estaba ya en la formulita. Nuevamente, G de epsilon se me va a anular con menos G de epsilon. Y nos queda en definitiva que el error en el paso K más 1 es igual al cuadrado del error en el paso K multiplicado por esta expresión. Pero es en esta parte en donde nos queda explicada la velocidad de convergencia. El error en el paso K va a ser mucho más chiquitito, mucho menor que el error en el paso K más 1 va a ser mucho más chiquitito que el error en el paso K. Muy bien. ¿Qué nos faltaría? Dijimos que estos métodos son iterativos y que vamos a calcular, o sea, ¿hasta cuándo vamos a calcular? Tenemos que tener una condición de corte o una precisión deseada. Este proceso iterativo va a parar cuando se cumplan con las condiciones de corte. Y vamos a definir dos condiciones de corte, delta X y delta Y. Delta X va a ser una condición que me controla a la raíz. ¿Y qué va a decir? Que la última aproximación menos la aproximación anterior tiene que ser menor a este delta X. Y respecto a cómo controlamos a los valores de función, sabemos que para que exista una raíz, la función tiene que valer 0. Por lo tanto, en valor absoluto, la función tendría que ser lo más próximo a 0 posible. Por lo tanto, tiene que ser menor a este delta i. Tengan en cuenta que este delta x y este delta y van a ser números muy chiquititos. Por ejemplo, 0,0001. O sea, sí. El valor de la función después de la coma tiene 4 ceros, cumple con la condición de delta i. Y esto lo podemos observar gráficamente en estos gráficos, y cómo controlamos y cotejamos los errores. Bien, como resumen, para el práctico tenemos maneras de trabajar haciendo tablita, gráficos o dividiendo las funciones en dos partes, y el método de resolución con el que vamos a trabajar es el método de Newton-Raphson. Y vamos a necesitar la fórmula iterativa, la condición de convergencia, y tener en cuenta que las condiciones de corte, si me piden en el ejercicio solamente delta x, trabajo con solo delta x, si me piden delta y, trabajo con delta y, y si me piden ambas, debo esperar o continuar iterando hasta que ambas se cumplan. La última raíz va a ser, la última aproximación a la raíz va a ser la que tomaremos como raíz exacta, y luego la devolveremos al modelo para poder concluir con el resultado. Bueno, muchísimas gracias y espero, o los esperamos todos los profesores, con preguntas en el foro,
para poder evacuar todas las dudas que les puedan surgir. Les sugiero que vean el apunte y el próximo video de la explicación de cómo trabajamos prácticamente. Les agradezco mucho la atención, nos vemos en el foro. Gracias.